Vámonos a la palabra del Señor en esta mañana, preciosa, preciosa porque el Señor la ha creado para cada uno de nosotros y por supuesto también en esta mañana vamos a tener un tiempo para la Santa Cena del Señor, amén. Como siempre, pues quiero dar la bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos que nos miran a través del canal de YouTube en todo el mundo. Por favor, gracias una vez más, gracias por ese gran afecto que tiene al conectarse con nosotros y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén, bienvenidos también a ustedes. Yo quisiera comenzar en esta mañana haciendo una pregunta a la congregación. Desde su punto de vista, mi amado hermano y hermana, ¿cuál cree usted que fue el ministerio más importante que el Señor Jesucristo desarrolló en esta tierra mientras Él estuvo entre nosotros, desarrollando ese ministerio público de aproximadamente 3 años? ¿Cuál cree usted que haya sido ese ministerio más poderoso, más importante que el Señor desarrolló? Tal vez algunos de ustedes dirán, pues, su predicación. Cada vez que el Señor Jesucristo predicaba, habían multitudes, y cuando hablamos de multitudes, hablamos de miles que se congregaban para escuchar al Señor Jesucristo, para escuchar su predicación, ¿no? Tal vez otros dirán, bueno, tal vez el ministerio de liberación, ¿no? Porque liberó a muchos endemoniados, a muchos que estaban atados, ¿no? Espiritualmente, no solo por el pecado, sino también por huestes espirituales de maldad. Tal vez otros dirán, pastor, para mí el ministerio más importante que Jesús desarrolló sobre la tierra fue el ministerio de la sanidad, porque sanaba enfermos, ¿no? No había enfermedad que el Señor Jesús no pudiese reprender y dar sanidad a aquellos que la necesitaban. De hecho, hoy en día hay mucha gente que busca a Jesús tal vez únicamente por la sanidad. No tanto por la predicación, no tanto, pero sí por ser sano. Dice, yo vengo porque quiero ser sano físicamente. Otros dirán, tal vez, yo creo que el ministerio más importante y eminentemente poderoso que el Señor desarrolló en esta tierra puede ser el ministerio de su enseñanza. ¿Qué enseñanzas más eternas? ¿Qué principios más preciosos que el Señor nos vino a revelar? Principios y enseñanzas que todavía están plasmadas en su palabra y que son eternas porque sigue transformando la vida de muchas personas alrededor de este mundo. Y fruto de esa transformación somos usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen así es? ¿Sabía usted que amén significa así es? Es una afirmación, ¿no? Otros dirán, para mí, pastor, el ministerio más importante que el Señor desarrolló es el ministerio de los milagros. Dar de comer a 5,000 o más de 5,000 con 5 panes y 2 peces, eso es un milagrazo. Sí, ¿no? Es un milagrazo, ¿no? Caminar sobre las aguas es otro milagrazo. Resucitar a Lázaro, otro milagro. ¡Wow! ¡Qué cosa más! Ese fue lo más espectacular que me enseñó Jesús. Descubramos verdaderamente cuál fue el ministerio más importante que el Señor desarrolló sobre esta tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 20. Vámonos a la palabra del Señor. Y vamos a descubrir cuál es el verdadero ministerio, el más relevante, el más importante que el Señor Jesús vino a desarrollar cuando llegó a esta tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 20. Y Él, hablando del Señor Jesucristo, dígale que está a su lado, Pablo está hablando de Jesús, dígale. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora dígale al que está al otro lado, tú vives porque Él vive. Tú existes porque Él te sostiene. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Pablo está diciendo, hablando de la persona del Señor Jesucristo, que por Él todas las cosas subsisten. Esa palabra es interesante, subsisten, ¿no? Interesante esa palabra. Quiere decir se sostienen, existen y se sostienen, ¿no?
Y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Qué poderosa esta revelación del apóstol Pablo, ¿no? En Jesús podemos estar tranquilos porque Él tiene el control de todas las cosas. Porque Él tiene el control de todas las cosas en su plenitud. Y por medio de Él, atentos entonces, aquí viene la revelación. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está el ministerio más relevante, el más importante que el Señor Jesús vino a revelarnos y vino a darnos a esta tierra. El ministerio de la reconciliación. ¿De qué hubiese valido? ¿De qué hubiese servido que mucha gente aprendía las enseñanzas de Jesús, escuchaba las prédicas del Señor Jesús y se gozaba y se deleitaba al escuchar las palabras de Jesús? ¿De qué hubiese servido que Lázaro hubiese sido resucitado? ¿De qué hubiese servido de que muchos endemoniados hayan sido libres? ¿De qué hubiese servido de que muchos enfermos hayan sido sanados? Si al final terminaban muriendo sin reconciliarse con el Dios y Padre, el Dios Todopoderoso. Por eso que es relevante que nosotros entendamos que ese ministerio de reconciliación que el Señor Jesucristo desarrolló en esta tierra es lo que hoy nos da a nosotros el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Creo profundamente en mi corazón que el título más grande que un hombre y una mujer puede recibir en esta tierra es el ser llamado hijo o hija de Dios. Cuando hablamos del ministerio de reconciliación del Señor Jesucristo, voy a estudiar la palabra reconciliar. ¿Qué significa reconciliar? Es muy probable que la mayoría de nosotros sepamos o tengamos algo de conocimiento acerca de esta palabrita. La palabra reconciliar proviene del latín reconciliare y consiste en la acción de reconectar, restablecer o restaurar la amistad, la buena armonía y los ánimos entre dos enemistados o desunidos. Qué interesante la definición que me da el diccionario acerca de la palabra reconciliar. También reconciliar significa o es sinónimo de restituir, hablando espiritualmente, al creyente de la iglesia, quien se ha separado de Dios y de ella y de la iglesia. Pero me llamó la atención también cuando, investigando el significado de la palabra reconciliar, también significa bendecir un lugar sagrado que ha sido violado. Interesante, ¿no? Y esto llamó mucho la atención cuando estaba revisando el significado de esta palabra. Ahora, sabemos que el resultado de reconciliar es la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Es la acción y la consecuencia de reconciliar, dice el diccionario. Pero debemos entender de que este verbo, ¿no?, hace mención a dejar atrás una pelea, un enfrentamiento, retomando una relación u otro vínculo que se encontraba interrumpida por una desaveniencia. Toda la humanidad, después del pecado de Adán y Eva, asumió la posición de enemigos de Dios. Y esa era la condición natural de toda la raza humana. Lo primero que me gustaría que entendamos es el significado del término reconciliación ahora. Etimológicamente viene del latín reconciliatio, que puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse, y que se encuentra formado por
tres partes fundamentales. El prefijo re, deviene reconciliación, que se utiliza para indicar hacia atrás, algo que sucedió atrás. El sustantivo concilium, que es sinónimo de pueblo, de gente, de humanidad, y el sufijo sion, que viene o proviene a emplear, más bien a establecer acción y efecto. Interesante, ¿no? Yo sí le animo a que usted, cuando hay una palabra en la Biblia que le llama la atención, estúdiela. Porque hay mucho conocimiento y hay mucha revelación que nos ayuda a entender un poco más el verdadero espíritu de la palabra de nuestro buen Dios. En conclusión, si usted me preguntase en esta mañana, pastor, ok, defina, ¿qué es reconciliación? Lo pondríamos de la siguiente manera, hablando como iglesia. La reconciliación es el cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Es decir, el ministerio de reconciliación del Señor Jesús consiste en volver a conectarnos en nuestra relación con el Padre, pero por causa de un cambio de posición de enemigo a hijo de Dios, por causa de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cuántos se alegran de estar reconciliados con el Señor? ¿O usted todavía no se ha reconciliado con Dios? ¿Cómo está usted? Es una buena pregunta, ¿no? En el Nuevo Testamento podemos encontrar algunas características importantísimas acerca de la reconciliación. En primer lugar, debemos entender que una reconciliación consiste entre dos personas entre los cuales ha existido una enemistad. La Biblia nos revela que nosotros éramos enemigos de Dios, definitivamente, y ese era nuestro pasado. Y Dios establece en la obra redentora de Cristo la base para ese cambio de relación. Romanos capítulo 5 versículo 10. Vamos un ratito ya a la palabra. Romanos capítulo 5 versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué interesante esta palabra. Por eso me atrevo a decir esta mañana que lo más glorioso, que lo más poderoso que Jesús vino a darnos a esta tierra fue la posibilidad de poder reconciliarnos con Dios. No sirve de nada que el Señor haga un milagro en su vida. No sirve de nada que a usted le encante venir a la iglesia y escuchar un buen mensaje. No sirve de nada que usted estudie la palabra de Dios si al final usted parte de esta tierra sin estar reconciliado con Él. El resto no tendrá sentido. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Salude al reconciliador que tiene a su lado, dígale: bendiciones, mi estimado reconciliador. Pastor, me da miedo hablarle, mire con esa cara que me ve. Dice, con esa carita, reconciliador. Alguien dijo, yo no tengo la culpa de tener la cara o el rostro que tengo. Y tiene razón. Y el otro le contestó, pero sí tienes la culpa y la responsabilidad de la cara que pones. ¿No es cierto? Es interesante, ¿no? Nos ha encomendado el ministerio o la palabra de la reconciliación. No existe legalmente delante de Dios un hijo suyo que no sea sino un reconciliador. Usted se imagina a un hijo de Dios que está haciendo siempre pleitos, conflictos, peleas, desunión. No hay cosa más maravillosa
Y se lo quiero contar porque si hay algo glorioso que hemos visto en estos casi más de 20 años de ministerio con mi esposa en este país, porque no hemos trabajado solo en Guayaquil o acá, hemos estado trabajando a nivel de país. Si hay algo realmente glorioso y honroso y reconfortante, es ver cuando matrimonios se reconcilian. Eso no tiene precio. Ver una familia reconciliada no tiene precio. Póngale precio usted a un matrimonio restaurado. Póngale precio. ¿Cuánto le pone usted? No hay precio. Póngale usted precio a la restauración de unos hijos que estaban perdidos y que hoy han sido restituidos a la unión familiar. Póngale precio. No hay precio. ¿Cuántos de nosotros hemos sido restituidos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras relaciones? Por causa del mensaje de Jesucristo, por causa de la obra redentora de Jesucristo. Hay muchas parejas que le dicen a mi esposa y me dicen a mí: pastor, no sé cómo pagarles. Y sabe lo que le digo a ellos: la mejor forma de tú pagarnos lo que Dios ha hecho en tu vida, porque no nosotros lo hemos hecho, es Dios quien lo ha hecho en tu vida, es Cristo, es viviendo una vida en el matrimonio y en familia en reconciliación constante. Que no sea una reconciliación momentánea, sino que sea constante, que podamos vivir la esencia de lo más sublime y lo más poderoso que Jesús nos ha dado como herencia: reconciliación. Dele un aplauso a nuestro reconciliador, aleluya. No sé si usted disfruta más de la sanidad que el Señor ha hecho en su vida que el saberse que usted ha sido reconciliado con el Padre. Recuerde que igual tenemos un día que partir de esta tierra, sanos o enfermos, igual iremos a la presencia del Señor. Y lo único que nos abrirá las puertas de los cielos será la reconciliación que hemos obtenido con el Padre a través de Jesucristo. Si hay algo que quiero en esta mañana darle un mensaje a usted, iglesia, es: valoremos, honremos el ministerio de la reconciliación que el Señor Jesucristo nos ha dado, porque no es poca cosa, es algo grande y poderoso en la vida de su iglesia. Número 2, jamás usted va a encontrar en la palabra de Dios algo como esto, que diga que Dios se reconcilia con el hombre. No, no es así, no es en esa dirección, sino que el hombre lo hace con Dios, debido a que lo pecaminoso del hombre, que es su naturaleza natural, valga la redundancia, ha causado una enemistad con Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Colosenses capítulo 1, 21 y 22 dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué maravillosa la obra redentora de Jesucristo. No solamente que vino para reconectarnos, para reconciliarnos con el Padre, sino que para esa reconciliación Él nos preparó primero. Qué maravilloso. Entonces diga conmigo, y quiero escucharlos a todos, dígale: todo depende de Jesús, porque Él lo ha hecho todo. Usted no puede decir: no, yo era buena gente, yo tenía fe, yo creí en Diosito y por eso me fue fácil reconciliarme con Dios. No, el Espíritu Santo, que es el representante legal de Jesucristo en esta tierra, preparó su corazón para ese encuentro en primera instancia. Lo preparó, lo enamoró, lo atrajo a sí mismo con cuerdas de amor y dice: ahora estás listo, este es el momento perfecto para reconectarte con el Padre. Por eso que la palabra de Dios es clara cuando dice: y no por obras, para que nadie se gloríe.
¿Habrá alguien esta mañana en este lugar, en esta casa, que se gloríe diciendo: no, yo no necesité de eso, yo solito vine al Señor? No, porque por gracia somos salvos. Número 3, debemos recordar que la palabra nos revela que el pecado provoca la ira de Dios. Y la Biblia nos dice que antes de nuestro encuentro, antes de nuestra reconciliación con el Padre, éramos hijos de ira. Es decir, éramos hijos que estábamos condenados a vivir apartados de Dios, no solo una vida, sino una eternidad. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo me doy cuenta algo de la predicación y de la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo no descarta en recalcar, en recordarnos quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. Eso es valioso. No para gloriarnos de lo que ahora somos, sino para mantenernos bajitos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y reconocer que toda la honra y la gloria es para Él. Porque si algo somos el día de hoy, es por su gracia y por su misericordia, efecto y fruto de la reconciliación de Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Si algo somos el día de hoy, es la pura gracia de Jesús. De tal manera que a Él sea toda la honra y la gloria. Número 4, esta reconciliación donde todas las bases de la relación de enemistad son quitadas, y las bases de un compañerismo, por eso hablábamos de Él es mi amigo fiel, se complementan y se establecen en Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 20 dice: y todo esto proviene de Dios. Una vez más, todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Diga conmigo: todo. Todo. ¿Qué hicimos nosotros ante tan hermosa salvación o redención? Nada. Ni la fe que tuvimos para aceptar a Cristo vino de mí mismo, vino de Él. Porque todo proviene de Él. Y eso tenemos que recordarlo toditos los días de nuestra vida, hasta la eternidad. Porque cuando entendemos que todo proviene de Él, entonces siempre habrá un motivo, siempre habrá una razón para adorarlo a Él y para obedecerlo también a Él. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, mi amada iglesia? Es interesante esto, ¿no? Y es tiempo de reconocer aquello. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el único mensaje que tenemos que predicar: reconcíliate con Dios. Usted conoce a alguien que todavía no es un hijo de Dios, alguien que no conoce a Dios, dele el mensaje que le ha sido encargado a usted. Dígale: Pedro, María, Rosa, Juanito, como se llame, reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje. Reconcíliate con tu Dios. Ya salgamos de ese tipo de predicación que solamente trae juicio a la gente. Si no te conviertes, te vas a ir al infierno. Ellos saben que si no se acercan a Dios, se van a ese lugar. Nuestro mensaje debe ser: reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu Creador, reconcíliate con tu Padre. ¿Podrá usted decirle esta semana en su trabajo, en el bus, en la empresa, en el negocio, en el trabajo? ¿Podrá usted decirle solamente: creo que es tiempo de que te reconcilies con Dios? ¿Podrá decirle usted a alguien esta semana? ¿Sí podrá decirle usted a alguien eso? Decirle a esa persona, a ese pariente, a ese familiar que todavía no logra entender, decirle: mira, lo único que te recomiendo, lo único que te puedo decir es que tú necesitas reconciliarte con Dios. Punto. Reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje que nos ha sido dado para compartir.
Efesios 2:16 dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No hay cosa más gloriosa de saber que ahora podemos tener una relación directa con el Padre Dios, con el Creador de los cielos y la tierra, sin ningún tipo de obstáculos. Eso es maravilloso. Eso es lo más milagroso que podemos tener nosotros de nuestra relación con Dios. Número 5, una reconciliación cuya característica surge del cambio en el hombre que es inducido por la acción de Dios mismo. El hombre no es reconciliado con su Creador solamente porque su relación ha cambiado, sino porque Dios lo ha cambiado a través de Cristo, de modo que Él pueda ser ahora reconciliado. Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Número 6, la reconciliación proviene de parte de Dios a través de Cristo para el hombre, de modo que no solamente las barreras de oposición a esa relación de amistad con Dios se pudiesen quitar o existir en la gente pecaminosa, sino que la base para el compañerismo con Dios entre el hombre y Él puedan ser restablecidas ahora por la justicia de Cristo. La palabra reconciliarse también significa es volver a conciliarse. Y esto es importante. Debemos recordar que la reconciliación entre Dios y el hombre por medio de Cristo Jesús es gratis y se efectiviza por la fe. Por la fe. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado. La reconciliación es efectiva por Cristo como nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto es relevante. La reconciliación es recomendada a los hijos de Dios y consiste en hacer justamente aquello. Yo estuve hablando en alguna ocasión con un equipo de liderazgo de la iglesia y nos hemos dado cuenta que en las iglesias, la iglesia como que está distribuida por ministerios, ¿no? Y claro, es entendible porque la palabra ministerio significa lugar de servicio. Y si usted va a encontrar, y de hecho lo tenemos también aquí, hay ministerio de alabanza, hay ministerio de intercesión, hay ministerio de hombres, hay ministerio de mujeres, hay ministerio de niños. ¿Sí ha visto usted eso, no? ¿Sí? ¿Sí? Dice, ¿en qué ministerio quiere usted servir, hermanito o hermanita? Dice, ay, yo me gustan los niños. Ok, vaya al ministerio de niños. Pero bíblicamente como que no vemos esa distribución de la iglesia. Porque el único ministerio que le ha sido dado a la iglesia es el ministerio de la reconciliación. No estoy diciendo que esté mal distribuir la iglesia por grupos homogéneos. No estoy hablando de eso. Niños con niños, hombres con hombres, mujeres con mujeres, matrimonios con matrimonios, familia. No. Son grupos de servicio. Pero la efectividad de cada grupo de servicio de una iglesia tendrá éxito ante el llamado del dueño de la iglesia, que es Dios, cuando utilicemos esa labor que estamos haciendo para reconciliar al mundo con el Padre. ¿Me hago entender? Si estamos haciendo una labor ministerial en la iglesia y no tiene como fin
no tiene como fin reconciliar al pecador con Dios, algo está pasando. Algo está sucediendo. Desde la hermana que cuida a los niños, al hermano que está en la puerta dando la bienvenida, al hermano que está en la alabanza, cada uno de nosotros tenemos que estar enfocados en un mismo propósito, un mismo fin. Y ese es reconciliar. Por eso que no puede haber estrellas en un ministerio. No es que el ministerio de nosotros es el único, por esto la iglesia está como está. No. El ministerio más relevante, a cual todos los grupos de servicios de una iglesia deben apuntar, es a la reconciliación. Podemos tener bonita enseñanza, podemos tener bonita alabanza, podemos tener muchas cosas aquí. Pero si no estamos reconciliando a los machaleños con Dios, algo está pasando. Dígame algo. Dígame amén, no amén. Repito lo que estoy diciendo. Si usted está en un grupo de servicio de la iglesia y de pronto no ve que está dando un fruto de reconciliación, hay que revisar qué es lo que está pasando. Hay que revisar qué es lo que está sucediendo, porque todos los grupos de servicio de una iglesia deben apuntar a una sola cosa: definitivamente reconciliar a un pueblo con Dios. ¿Cuántos están dispuestos a reconciliar a los machaleños con Dios? Bienvenidos al grupo entonces. Ese es el ministerio más grande que el Señor nos ha dado. Y lo hago énfasis porque a veces como que no logramos entender dentro de la iglesia como congregación que así sea lo más mínimo que usted haga en una iglesia, usted tiene un propósito, usted tiene un fin: reconcilia al pecador con Dios. Por eso dice así que somos embajadores, ¿no? En nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero también esto produjo una reconciliación entre los hombres. Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermoso trabajo del Señor Jesucristo. Ahora entiende por qué tuvo que morir en una cruz. La cruz es el símbolo de la reconciliación. ¿Cómo es la forma de la cruz? ¿Usted puede dibujarla en el aire? Eso. Y luego, ¿qué le dice a usted? ¿Qué le dice a usted ese símbolo? Que Jesús vino a reconciliarnos verticalmente con el Padre y luego vino a reconciliarnos horizontalmente entre nosotros. Por eso que la cruz, habiendo sido el símbolo de la vergüenza, de la maldición, de la culpa, cambió a ser el símbolo de la reconciliación, de la bendición, de la restauración, por causa de la persona del cuerpo de Jesucristo en aquella cruz. Es decir, Jesús fue el motivo del cambio de una maldición en bendición, de una desesperanza en una esperanza. Es exactamente lo mismo que sucede cuando Él viene a la vida y al corazón del ser humano y lo cambia de maldición a bendición, de perdición a salvación. Y ese es el mensaje de la cruz: eres reconciliado con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Reconciliados con Dios y con tu prójimo. Qué maravilloso mensaje de la cruz. No sé usted cómo veía la cruz antes. Estuve pensando, Señor, ¿cuál es el verdadero mensaje de la cruz? Y el mensaje de la cruz es bien sencillo: reconciliación.
Jesús reconciliándonos con el Padre y reconciliándonos entre nosotros. Por eso no debe haber enemistades entre nosotros como hijos de Dios. Por eso no debe haber enemistades en su matrimonio con su esposa. No mire a su esposa como su enemiga. No mire a su esposo como enemigo. Hay otro que es nuestro adversario. ¿Está usted reconciliado con Cristo? ¿Está usted reconciliado con su prójimo? ¿Tiene algo contra alguien usted? ¿Hay algo que no lo deja? Interesante. Vamos a compartir la cena del Señor. Y es importante que nos preguntemos esto. Porque la pregunta que viene a continuación es: ¿está usted reconciliado con Dios y su prójimo como para tener la libertad de participar de la Santa Cena, por ejemplo? Porque la Santa Cena demanda de eso. Sí, pastor, justo saliendo el día de la casa, y tuvimos un encontrón ahí con mi esposa. Si está a su lado en este momento, vamos, haga las paces, reconcíliese. Porque esto demanda la comunión con Dios. Y por último, ¿qué va a hacer usted con esta reconciliación que el Señor le ha dado? ¿Qué va a hacer usted con esto? Preguntas que deberíamos nosotros contestarnos a continuación. Y quiero que en esta mañana recordar por último las palabras de nuestro amado apóstol Pablo, que nos trae una tremenda revelación sobre el tema de la reconciliación. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15. Vaya preparando su corazón esta mañana. Pongámonos a cuentas con el Señor. Es necesario para participar de la mesa. Pero quiero recordar estas palabras poderosas del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15 dice: cuando ustedes llegaron a Cristo, nos está recordando el apóstol Pablo, fueron circuncidados. ¿Yo circuncidado? ¿Cómo así? Pero no mediante un procedimiento corporal. Perfecto, apóstol Pablo. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Salude al circuncidado que tiene a su lado. ¿Yo circuncidado? ¿Cómo así? No corporal, sino espiritual, porque Cristo nos quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos se alegran de eso? ¿Seguro? No se nota. Vuélvete a reír, Cosimo. Suena bonito tu risa. Es para gozarnos. Yo me gozo en esta palabra. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes, nos está hablando Centro Cristiano de Machala, ustedes fueron sepultados con Cristo. ¿Cuándo? Cuando se bautizaron. ¿Cuántos se han bautizado aquí? Levanten la mano, los bautizados. Y los que no levantan la mano, les animo a que lo hagan. Dice: ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él, es decir, con Jesús, también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Al perdonar todos nuestros pecados, Él anuló, ojo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Dele un aplauso a la victoria de Cristo.
Aleluya. Wow, qué noticia más preciosa. Póngase de pie, mi amada iglesia. El apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 23, diría algo como esto: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que el Señor Jesucristo fue traicionado. Y el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios, por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿De qué memoria quiere el Señor que hagamos? Que hagamos memoria de nuestra reconciliación con Él. Acuérdese del momento de su reconciliación con el Padre. Y si usted no lo ha hecho, reconcíliese con el Padre. Puede tomar del pan, por favor. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena, y el Señor dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Podemos tomar de la copa, por favor. Y termina el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Diga conmigo: anuncien. Dígale que está a su lado: anuncia. ¿Qué tenemos que anunciar? ¿Qué tenemos que anunciar? La reconciliación que el Señor nos ha dado. Por eso le decía hace un momento: dígale al vecino, al familiar, al amigo: reconcíliate con Dios. No le diga: eres un pecador, esto. No. Simplemente dígale: reconcíliate con Dios. Y hagámoslo hasta que el Señor venga. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Aleluya. Y Él viene pronto. De eso no podemos dudar. De que Él viene, viene. Y mientras Él llega, compartamos la reconciliación ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Yo solamente quiero terminar haciendo un llamado en esta hora. Y quiero hacerlo también a aquellos que nos ven a través del canal de YouTube. Si usted está en su casa, o está en su vehículo, o está en su trabajo, a lo mejor viéndonos a la distancia, tenemos el mismo mensaje para usted: reconcíliese con Dios. Dios le ama. Dios tiene planes perfectos para usted, pero es tiempo de volver a Dios. Si usted está en esa posición, yo le animo a que ore conmigo. Haga esta simple oración de fe y reconcíliese con su Dios. De igual manera, si hay alguien en esta casa que realmente necesita esa reconciliación, que necesita experimentar esa reconciliación con su Dios, cierre sus ojos. Solamente levante su mano. Todo ojo se cierra en este momento. Todo ojo se cierra. Levante la mano si es su voluntad en esta mañana reconciliarse con el Padre. Dígale conmigo: Padre celestial, hoy vengo delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy abro mi corazón y recibo el regalo de la reconciliación en la persona de Jesucristo. Jesús, ven a mi vida, cámbiame. Cambia la historia de mi vida, Señor, de maldición a bendición.
Hazme una nueva criatura, Padre. Y escribe mi nombre, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque ahora puedo llamarme hijo o hija de Dios, perdonado y renovado, reconciliado con el Padre. Lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida agradable delante de tu presencia. Padre, gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Amén. Bienvenido a la familia de Dios.